Muy bien, continuamos con la clase. Estuvimos viendo hasta ahora lo que era ayúdenme por favor, ¿un qué? Un apóstol, muchas gracias. Quedó claro lo que era apóstol, ¿verdad? Alguien que me diga así rapidito, me grite alguna función del apóstol. ¿Qué hace un apóstol? Fortalecer, establecer las iglesias, exhortar. Perfecto, muy bien. El segundo de los ministerios dado por Dios dice profetas. Y esto sí que nos gusta, vamos a decirlo así. Ustedes vieron que a toda persona nos gustaría mucho tener esa habilidad de poder profetizar, o nos gusta que el profeta nos diga las cosas. Ahora, un profeta, según de Timoteo 3, 16 al 17, dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Primera de Corintios 14:3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Está claro? Primera de Corintios 14:3. En Hechos 15:32 dice: y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabra. Quiere decir que el ministerio profético tiene que estar para edificar, para exhortar y para consolar. Por eso es que tenemos que tomar en cuenta que aquel que profetiza no es como los dones anteriores que le estuve explicando, que sirven para presidir, que sirven para traer una palabra de revelación. Aquí estamos hablando de una función ministerial que tiene que complementarse, digámoslo así, con el apostolado para que sirva para fortalecer y edificar la iglesia. No siempre en una iglesia va a haber un profeta asignado. Quiero que entiendan, hay iglesias que tienen gente que se dedican al ministerio profético, pero no es que todas las iglesias tienen que tener el departamento de profetas, ¿ok? El ministerio profeta. Puede el Espíritu Santo caer con su unción en cierto determinado momento sobre el pastor o sobre el que esté dirigiendo la alabanza o sobre alguien y decir una palabra profética. Recibe una revelación de parte de Dios y puede decir: hay alguien aquí y dice la palabra, o dice una palabra y es para alguien. Pero no es que a alguien se le tenga que asignar en una iglesia y decir: usted sí o sí es profeta. ¿Sí me explico? Eso es un don que Dios le place darle a quien Dios escoge. Evidentemente que el profeta tiene que tener un testimonio de vida puro, transparente, porque el canal con el cual transmite lo que Dios le da no puede tener imperfecciones. ¿Sí? Mejor dicho, no es que sea perfecto y que no tenga errores porque es un ser humano, pero el canal de comunicación, su relación con Dios, tiene que ser coherente y su vida testimonial también. ¿Me explico? Se imagina, no sé qué piensan ustedes, pero si a mí viene alguien que sé, un pastor que tiene a lo mejor ciertos problemas sexuales, estoy dando solo un ejemplo, ¿sí? Y tiene problemas con mujeres o con hombres, si era pastora, y me quiere venir a dar una palabra a mí de cómo yo tengo que portarme con mi marido. Yo escucharía, a lo mejor Dios me hable, no sé, pero uno lo escucha con mucho cuidado, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta, como dije, que el ministerio profético sirve para edificar, exhortar y consolar. ¿Está bien? Edificar, consolar y exhortar. ¿Sí? Eso lo dice, como leímos bien, en Primera de Corintios. Anote ese versículo porque le va a ser útil. Primera de Corintios 14:3. El que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Así que cuando usted recibe una palabra profética, tiene que cumplir o esas tres funciones o al menos una de las funciones. ¿Sí? Si a mí me dan una palabra profética, yo tengo que saber en mi corazón o en mi espíritu si a mí esa palabra me exhortó, me edificó o me consoló.
O las tres cosas, ¿sí? Entonces, yo sé que hay muchos tabúes o muchas cosas en cuanto a esta profecía, y hoy cualquiera viene y te dice, no, porque a mí el Señor me mostró. Sí, pero eso no quiere decir que seas profeta. ¿Y qué fue lo que te mostró el Señor? ¿Percibiste bien? ¿Leíste bien el Espíritu? A veces hay que tener mucho cuidado con decir, a mí el Señor me dijo y me mostró, porque yo no sé si la otra persona está dispuesta a recibirlo. Entonces por ahí es preferible decir, mira, a mí me parece que, ¿sí? Porque ¿qué tal si la otra persona, vamos a suponer, usted está en una fiesta, un cumpleaños y hay personas que no sean creyentes. Y el Señor a usted le da una palabra, pero va al no creyente y te dice, así te dice el Señor. El no creyente te va a decir, ¿qué? Como decimos en mi país, ¿qué lo qué? ¿Sí? Entonces hay que ser muy sabio como uno administra este don, y no todos tienen la capacidad del don de profecía. Tal vez usted me pregunta a mí, pastora, ¿y usted ha profetizado? Sí, pero yo no me puedo considerar que soy profeta. Sí, el Señor me ha dado palabra. Los otros días me invitaron a predicar en una iglesia americana, y aunque yo hablo inglés, pedí que me interpretaran. Y cuando íbamos camino a la iglesia, Claudio me iba hablando, no me acuerdo de qué cosa, porque en el momento que él me estaba hablando, el Señor me estaba diciendo, quiero que le digas a la pastora esto. Y me estaba dándome, así que Claudio me hablaba y yo le hacía, no sé de qué, no me pregunte. Ya le pedí perdón a mi marido porque no lo escuché, pero como el Señor me estaba hablando y en ese momento era más importante el Señor que lo que Él me estaba diciendo, yo llegué, me pongo a predicar y en mi sentir yo le tenía que dar esa palabra al final, es lo que yo pensé. Entonces yo estoy enseñando, estoy predicando y en un momento literalmente siento que el Señor me dice, dale la palabra ahora. Y yo no como que dije, no, queda más bonita al final, Señor. Vieron que a veces uno, y el Señor me dijo, sentí un chirlo acá atrás, me dijo, ahora. Y tuve que parar y dije, discúlpenme, la palabra va en inglés, y le di la palabra en inglés en el momento. Pero no por eso yo me voy a autotitular profeta, ¿sí? Porque Dios me usó en ese momento para darle la palabra. Ahora, a todos nos gusta este ministerio, porque nos gusta como decirle algo. Es más, todos conocemos a muchos profetas, y puedo dar muchos nombres. Todos conocemos a la gran sierva de Dios, con mucho respeto, pues la aprecio mucho, Cindy Jacobs, y cuando decimos que ella viene, nos vamos corriendo porque queremos ver qué nos va a decir, ¿sí o no? Y a veces lamentablemente usamos a ese don o a esos hombres o mujeres de Dios para que nos solucionen la vida o nos digan lo que usted y yo no nos animamos a ponernos de rodillas y que el Señor nos hable. Entonces el profeta no está para que nos adivine la vida. Esa es una función muy clave. Es una función ministerial. Pero el profeta no es Google. ¿Sí me explico? Vamos a preguntarle al profeta qué hago. El profeta no es Google. ¿Está bien? Entonces el profeta está para exhortar, edificar y consolar. Y entonces la palabra griega, ni etimológicamente ni en su uso corriente, como dice ahí sus notas, se refiere a la capacidad de predecir el futuro. Si no, sería adivinación. ¿Está bien? Como generalmente a veces se cree. El vocablo griego profetes o profemi llevan la idea de decir delante de, declarar en público. Es decir, pro significa adelante, femi es hablar, es decir en adelante. Yo estoy profetizando, estoy profiriendo lo que puede llegar a pasar. ¿Sí? Pero cuando también el profeta exhorta, es que muchas veces nos trae una revelación para corregir cosas que hemos hecho, para que el futuro no nos sea de vuelta incierto. ¿Me siguen o no? Lo cierto es que, como vivimos en un presente, la palabra profética que te den te tiene que exhortar, edificar y consolar ahora, en tiempo real, para acomodarte a lo que se viene. Porque el Señor te puede decir, de acá a 5 años yo sacaré tu dolor. Está bien, pero yo necesito que me lo saquen ahora, hay que tener cuidado. Capaz que me diga, de acá a 5 años vas a ver mi gloria. Ese es otro tema. De acá a 5 años verás mi gloria, no sé en qué.
Pero si yo estoy orando que, Señor, sacame este duelo, este dolor, esta angustia, y alguien me dice, no, escuché tu oración, pero de acá a 5 años recién te voy a sacar el dolor. Y eso contradice la palabra, porque la Biblia dice, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Está claro? ¿Sí? Que a lo mejor de acá a 5 años entenderemos el por qué pasaron, por qué fueron las cosas. Está bien, pero mientras tanto, la palabra profética jamás va a contradecir la palabra de Dios. No se puede contradecir. ¿Sí me explico? Entonces tenemos que entender y tener mucho cuidado en cuando uno siente de dar una palabra, y es preferible a veces pedirle al Señor que te la confirme si es que vas a ser usado bajo ese don, o también cuando la recibís. Por ejemplo, yo les voy a contar dos ejemplos. Yo conocí a un profeta, no voy a dar nombres, por supuesto. Él varias veces fue a Argentina y las primeras veces que fue, Dios lo usó grandemente y dio palabras de mucha edificación, y era bueno. Ya la última vez que fue, ya empezamos a notar como algunas cosas no muy sabias, y ya mi suegro, el pastor, empezó a decir, cuidado acá, cuidado con esto, que veo un peligro. Y ustedes saben que no es que mi suegro estaba profetizando sobre este hombre, sino que tenía la percepción, como el discernimiento, el olfato de que algo pasaba. Y me acuerdo que estando en una reunión, él nos llama a mi esposo y a mí para darnos una palabra, y estábamos hacia adelante. En Argentina las iglesias no tienen alfombra. Era un invierno crudo, o sea, pleno frío en Argentina, así que las calefacciones en las iglesias nuestras no son tan buenas como, bueno, acá en la Florida lo necesitamos, pero en la parte del norte, pero hacía frío. Y él empieza a darnos una palabra, pero yo adentro no, y Claudio tampoco sentía como que era, y que íbamos a ir a viajar acá, a viajar allá, y ya nos habían dicho que íbamos a viajar, pero acá insistía constantemente, y empieza a orar por nosotros, y empieza a empujarnos para que nos caigamos. Una cosa es que te caiga bajo el espíritu y otra cosa es que te tiren, ¿me entendés? Y tanto era el empujón que yo dije, me voy a tirar porque si no me parecía una luchita. Y terminé como tirándome. Yo caigo en el piso frío y a mí me agarró una gripa. Estuve con una bronquitis mal. Y el Señor me dijo, es que no caíste bajo mi espíritu. Claro, porque caí en el piso helado. Pero cuando termina el darnos la palabra, que vamos a la parte del privado, ahí en el VIP, él empieza a decir, bueno, ahora que el Señor los va a llevar a ustedes a viajar, acuérdense que yo puedo ir con ustedes y acompañarlos. Entonces ahí yo entendí que Él me estaba dando la palabra para que nosotros lo promocionáramos, para acomodarse en nuestros viajes. Ahora me estoy acordando, nosotros teníamos un viaje con Claudio en puerta, al extranjero. Entonces Él quería como que a ver si nosotros también le abríamos la puerta para ir Él. O sea, ahí yo entendí y dije, no, verdaderamente no fue una palabra de profecía, sino que fue de acomodación, se acomodó. A mí no me exhortó, no me consoló y me enfermó. ¿Me explico? No estoy degradando al hombre, porque en su momento él dio buenas palabras. Por algún motivo él se desvió. Por eso es que les dije al principio que el profeta debe ser un canal limpio, porque lo que él recibe debe ser dado con pureza. ¿Me explico? Como llegó, exactamente, tal cual como llegó. Entonces no puede haber interferencia ahí. También tenemos que tener cuidado, la palabra de Dios habla y es muy claro en 1 Samuel 9:9, habla sobre el vidente. Yo sé que cuando decimos nosotros videntes, yo no sé cómo será en sus países, pero en mi país un vidente era más bien como cuando usted decía fui a un vidente, era en realidad como un hechicero, a un mano santa, ¿cómo le dicen? Un santero, gracias, como si fuera un santero. Pero la Biblia habla de vidente como aquel que puede no solo profetizar tu futuro, sino que ver lo que viene. No es que esté mal usado el término, se ha mal usado el don. ¿Sí me explico? Entonces el vidente en la Biblia es aquel que no solo recibe la palabra de lo que te puede pasar y proferirla, sino que hasta ve lo que pasa. ¿Sí? No se habla mucho de esto porque lamentablemente se puede prestar a confusión, pero que está en la Biblia, está en la Biblia. En la Biblia lo menciona y en inglés dice un seer, o sea, un veedor,
el que ve más allá. ¿Sí me explico? Claro está que lamentablemente y lamentosamente, aunque este es un don altamente necesario en la iglesia y extremadamente útil, y gloria a Dios por aquellos profetas y aquellos hombres y mujeres de Dios que reciben palabra de Dios y la transmiten, y claramente como debe ser, pero también lamentablemente ha habido muchos abusos de esto. Y cuando uno se encuentra a veces como sensible y buscando una respuesta, hay veces que ahí cuando uno usa a los profetas como Google, como dije, ¿verdad? Entonces yo recuerdo que aún estando aquí en Estados Unidos, yo estaba en una iglesia y vino supuestamente un profeta. Dio varias palabras a varios y no coincidía. Y era supuestamente de estas personas que suponte decía, hay alguien aquí en la sala de nombre Nidia. Y suponte no me conocía, ¿no? Y yo decía, sí, yo. Sí, y su apellido viene, y me definía el apellido, y apellido italiano, Giordano, es mi apellido de soltera. Él me llama y me da a mí una palabra y me dice algo sobre un ser muy cercano a mí, que era mi hermano, y me da una palabra sobre mi hermano que contradecía exactamente todo lo que mi hermano había terminado. Mi hermano había pasado ya por un divorcio, estaba saliendo de la situación, la estaba superando, estaba asentándose, sintiéndose contento de nuevo. Dios lo había empezado a sanar del corazón, porque había tenido problemas al corazón, y lo estaba sanando. Y este hombre me dice que mi hermano estaba en riesgo de vida, que yo le tenía que advertir porque se iba a morir. Yo quedé frisada, ¿sí? Y en ese momento yo no sentí que era edificante la palabra. Me entró miedo. Ustedes me entra miedo porque yo digo, ¿cómo? Si mi hermano ahora se está superando, ahora está saliendo adelante, ahora está bien, y este hombre me dice que le tengo que advertir que hay un peligro en su vida, que se va a morir, me va a mandar ¿sabe a dónde mi hermano, no? O sea, piénselo, llamarlo yo y decirle, te quiero avisar de que te va a morir. ¿Sí? Dios me lo guarde, ¿sí? Pero yo recuerdo que salí de ahí de la reunión y este hombre me dice que es muy amigo, que lo conoce, a unos pastores muy amigos míos en Argentina, a quienes yo les tengo alto respeto, especialmente a la esposa, porque me parece una mujer muy coherente, pastores de mi iglesia, de una zona de Argentina, y yo a ella le tengo alto respeto porque siempre me pareció una mujer muy firme, muy coherente, con un gran testimonio de vida en la crianza de sus hijos. Bueno, la aprecio. Y él me dice que la conoce y que la admira mucho, entonces yo le mando un WhatsApp a esta amiga mía y le digo, estoy aquí con fulanito de tal y qué sé yo, bla, 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 y te manda saludos, me dice que te conoce. Al segundo, ella me llama por WhatsApp y me dice, andate a un lugar que podamos hablar sola. Digo, bueno, entonces salí al patio de la iglesia. Me dice, Nidia, te pido por favor, no sé qué habrá hecho este hombre, pero no aceptes ninguna palabra que te dijo. Este hombre vino a Argentina y causó este problema, dividió iglesias, sacó plata acá, hizo esto y esto. Él no se mueve en el don profético, sino en el don de adivinación. Entonces yo le digo, mirá, me acaba de decir esto de mi hermano. Y ella ora y cancela la palabra, me dice, cancelala. Yo conozco a tu hermano, eso no le va a pasar y él no es justo que diga eso. Y me dice, si podés decirle al pastor que lo invitó, que por favor lo pare. No pude decir, mejor intenté decírselo al pastor y no me creyó. ¿Sí? Y hubo problemas en la iglesia por una palabra que él dio. Pero yo me acuerdo que después me puse de acuerdo con mi esposo y le dije, ¿qué sentiste cuando me dio la palabra? Me dice, Claudio, la habrás cancelado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Yo no estoy juzgando a este hombre, porque a lo mejor alguna palabra de todas las que dio la acertó, no sé. Pero en lo personal, yo tuve que encerrarme a orar y cancelar eso. Y que Dios lo guarde, mi hermano, gracias a Dios, no tuvo más problema del corazón, está vivito y coleando, disfrutando de la familia. ¿Sí? Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? A veces tenemos que tener mucho cuidado cuando estos dones fluyen. Si yo necesito hacerme propaganda constantemente de invítenme porque soy la gran profeta, con todo respeto, yo creo que hay trayectorias de grandes profetas muy reconocidos que no necesitaron tener sus propagandas y cuando se anuncia su nombre no vienen bajo el gran título de soy profeta. Solo el nombre habla por sí solo. ¿Sí me explico?
¿Me explico o no? Es más, si ustedes han presenciado algunas reuniones de grandes profetas, conocemos a muchos, sigo con el ejemplo de Cindy Jacob porque la conozco, ella no se autoinvita o no se invita como profeta, ella predica. Y después que predica, hay veces que siente de dar la palabra, de dar una palabra profética. Pero no es que ella va a una iglesia solo a profetizar, ella predica la palabra. Y ella muchas veces me dijo, es que si yo profetizo, pero no los alimento con la palabra de Dios, no tiene sentido. Entonces un profeta es obediente a la palabra, tiene que haber un fundamento en la palabra de Dios. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el profeta va ligado al apóstol también. Y el profeta también tiene que ser un excelente comunicador o evangelista. Tiene que ser un predicador. El profeta también puede ser pastor, ¿sí me siguen? Yo sé, y hablábamos hace un momento en el break, que a veces se anuncian grandes ministerios como ministerio apostólico profético. Pueden ser títulos y yo no voy a negar de que existan. Tampoco voy a decir, y respeto la idea, de que ya no existen más ni los apóstoles ni los profetas, porque no podemos frenar el fluir del Espíritu porque eso lo determina Dios. ¿Me explico? Hubo grandes profetas, grandes hombres de Dios, grandes apóstoles, como el caso de Billy Graham, que si ahora, no sé cuándo volverá a haber otro Billy Graham, pero si hubiésemos dicho que con él se terminó el apostolado, le estamos truncando la oportunidad a una generación nueva que viene tal vez con un gran llamado de Dios. ¿Sí me explico? ¿Qué sabemos nosotros si nuestros hijos, grandes o pequeños, el día de mañana tienen ese gran llamado? Respeto todas las opiniones que se digan, ustedes aún que me están mirando, lo que tu pastor decida y opine, eso es correcto. Hoy estamos hablando específicamente de lo que es el don profético. Pero tenemos que entender de que estos 5 ministerios tienen que ir entrelazados uno con otro. El que profetiza, dice la palabra, que tiene que exhortar, edificar y consolar. Cuando a usted le den una palabra profética, tienen que estar implícitas esas cosas. ¿Sí? Si la palabra profética no produce adentro mío edificación, consuelo y no me exhorta en cuanto a que, wow, es verdad, tengo que salir adelante, no solo que me regañe de algo que pueda estar haciendo mal para corrección, sino que me motive a salir a hacer algo, entonces esa palabra de profecía no se cumplió verdaderamente. ¿Me explico? Hay personas que se les puede profetizar y van a dar la espalda a la profecía, pero ese es problema de ellos. Como hay otros que tal vez nunca jamás se les profetizó, pero Dios determinó de que sean pastores. Eso no lo podemos determinar, mis amores. No lo podemos determinar porque eso le concierne a Dios. Dice que a Dios le plació dar dones a los hombres. Y si a Dios le plació, usted y yo no podemos ponernos en jueces. Simplemente tenemos que saber cómo vamos a administrar los dones que Dios nos dio, cómo vamos a discernir cuando nos dan una palabra de profecía. Y si Dios nos usa a través de la palabra de profecía, asegurarnos de que no fue por nuestro propio sentimiento. ¿En qué sentido? El profeta nunca debe profetizar en base a conocimiento de palabras personal. Yo personalmente no me he visto nunca dándole una palabra de profecía a una amiga íntima mía, porque le conozco. ¿Me explico? Le puedo dar una palabra de aliento. Me llaman para pedirme consejo porque soy consejera y puedo predecirle algo, decirle, mira, ten cuidado, anda por acá, anda por allá. Me llaman para hacerme consultas sobre administración y está bien, me fascina, me encanta, les organizo la vida. Organizator me dicen en casa. ¿Sí? Pero la verdad que a veces hasta he orado y he dicho, Señor, si tenés que hablarle, háblele tú o usa otra persona. ¿Por qué? Porque si yo lo conozco íntimamente, corro el riesgo de decirle algo en la carne, porque la conozco. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces la palabra profética tiene que venir para confirmar algo que usted ya siente adentro y que tal vez más nadie lo sepa. ¿Me explico? A menos que usted conozca algo de la persona y Dios le diga, decile de parte mía que lo que te contó va a suceder o que se olvide o que, ¿sí?
Entonces, mira, lo que me contaste los otros días, el Señor me dijo que te diga. Pero yo ya le estoy hablando con el conocimiento, no es que... porque yo he visto y he escuchado palabra profética. El Señor me dice que tú te casarás con este y este. Por favor. Aunque usted lo siente y lo vea, no, Dios no se mete en Cupido. Sí, el ministerio Cupido de la iglesia, el ministerio casamentero. No, cuidado. Porque, ¿qué tal si a usted ni le gusta esa persona? Ah, no, pero Dios me dijo. Y hay que casarse por amor a Dios. No sé, le taparé la cara con la Biblia. Y canta lindo, y todas las mañanas le diré cantá. No, porque el matrimonio no puede ser un sufrimiento. ¿Ustedes me siguen? ¿Sí? Entonces tenemos que tener cuidado, que yo he sentido que a veces jóvenes de mi iglesia, fulano se iba a casar con fulana, claro, pero Dios me libre de alguna vez influenciarlo. ¿Sí? Yo conozco jóvenes, se sentaban en mi escritorio, un muchacho hacía 10 años que estaba orando por la chica. 10 años. Y decía, yo no doy más, yo la amo. Y la chica, ni enterada. Entonces Claudio le dijo, mira, si hace 10 años que orás y sentís en tu corazón que ella es, ¿hiciste algunas cosas como para demostrarle interés? No, pastor, como que... Y regálale una rosita, una florcita de vez en cuando. Mostrarle que sos humano. Porque a veces ellos no saben eso. Entonces oran y eso no fue ni revelación de Dios ni nada, fue algo natural. ¿Sí me explico? Es como que, no, yo amo a mis hijos, yo amo a mi hijo y usted nunca se lo dice. Sí, mi mamá me dijo que me amaba, pero no me acuerdo cuándo. Creo que la última vez que me cambió los pañales. O sea, ¿me van siguiendo? Entonces, que yo he sentido y he visto y le he dicho a Claudio, estos dos terminan juntos. Me dice, Claudio, yo me parece lo mismo, pero tranquila. No, y venían y me decían, ay, no sabes, me parece que fulano de tal me está gustando. Y yo, porque no puedo influenciar los sentimientos de una persona. ¿Me explico? Entonces, eso también forma parte de un liderazgo del pastorado. Por eso es que le decía que estos 5 ministerios van entrelazados uno con otro. Entonces, tenemos que asegurarnos también que el profeta es la voz audible en la tierra de Dios. Entonces, si yo digo algo que no va conforme a lo que Dios quiere, cuidado, estoy usando el santo nombre de Dios en vano. Y eso es pecado. ¿Sí? Entonces, por eso es que más allá que nos guste el don profético, y no descarto que cualquiera de ustedes Dios los puede usar, tenemos que estar seguros de que somos un canal de fluidez al Señor. Tampoco el don profético está usado, como les dije del discernimiento, que yo voy a ir a Walmart, estoy haciendo mis compras y se me voy a arrimar a alguien y dice, el Señor te dice tal cosa. Cuidado. A menos que sea una indicación muy directa de parte de Dios, hay que tener cuidado. ¿Usted va a frenar la palabra de Dios? No, voy a hacer de que no se tome el santo nombre de Dios en vano, ni tampoco que nos tomen de locos. Están muy serios todos ustedes, los de la cámara están serios también. Sonríame, gracias. Está tan bueno, me explico. Entonces, ¿quiénes eran los profetas? En el Nuevo Testamento no declara cuáles eran los requisitos para este ministerio, pero sin embargo, el profeta son mencionados varias veces en relaciones junto con los apóstoles, ¿sí? Y recuerden que hay una palabra profética que se viene a hacer, que la da Isaías, con respecto a Jesús, que viene a ser el cumplimiento después en varios años. Eso muestra que en el Antiguo Testamento también había hombres profetas que podían ver lo que iba a pasar. ¿Sí? El punto es que estamos en este tiempo ahora y real y lamentablemente el ser humano está muy acostumbrado a tener todo ya, ¿sí o no? No sabemos qué va a pasar, buscamos en Google. Queremos calentar la comida, ponemos el microondas. No queremos cocinar, llamamos el delivery o Uber Eats. ¿Digo la verdad o no? Entonces nos hemos acostumbrado a vivir en una sociedad de apuro y de respuestas rápidas, instantáneas. ¿Sí? Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Por eso es que hay veces que muchos de nuestros jóvenes no creen mucho a las palabras proféticas, porque se les dice cosas que no quieren escuchar
O dicen, ¿será cierto lo que me dijo? Voy a buscarlo por internet. Y Dios no se mueve por internet en esas cosas. ¿Me explico? Entonces tenemos que tener mucho cuidado al desarrollar este don. ¿Qué es necesario en la iglesia? Claro que es necesario. Claro que es altamente necesario. ¿Sí?